vamos a dar comienzo a un nuevo encuentro de este seminario de investigación sobre 40 años de democracia en Argentina, todo con vistas al 2023. En esta oportunidad tenemos a tres prestigiosos y maestros del ámbito de la docencia y la investigación, como son, bueno, la doctora Andrea Gastrón, el doctor Abelardo Levalle, el doctor Alberto Castel, que nos acompañan hoy y que tan generosamente han aceptado la invitación de contarnos sus experiencias en torno a ese Instituto Gioja en los comienzos del retorno a la vida institucional, entre el año 83-84 en adelante. Va a moderar en este caso este evento Marianela Niso Míguez, que es abogada y forma parte de este seminario como uno de sus integrantes. Quiero agradecer a Claudia y a Laura el apoyo que nos brindan desde el Instituto Gioja, y ya dejo en manos de Marianela el evento. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a esta mesa redonda. En primer lugar, bueno, les agradecemos la presencia a todos los que nos escuchan. Como ya dijo el doctor Frontera, mi nombre es Marianela, voy a estar moderando esta actividad. Y bien, permítanme contarles que esta reunión ha sido organizada por el Seminario de Investigación sobre 40 años de democracia en Argentina, cuyo director es, quien les habló recién, el doctor Juan Carlos Frontera. Este encuentro también es auspiciado por el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y en ese marco por la Cátedra Libre, Democracia y Estado de Derecho del doctor Raúl Alfonsín. Bueno, dicho esto, ya siendo pasadas las 6:13 de la tarde, hoy 14 de septiembre, damos comienzo entonces a esta mesa redonda que se titula El Instituto de Investigaciones Jurídicas y Ciencias Sociales Ambrosio Lucas Gioja y el regreso a la vida democrática. Bueno, como ya anticipó el doctor Frontera, van a exponer en el orden que recién se pactó, que es en primer lugar el doctor Abelardo Levalle, y si me permiten quisiera hacer una breve introducción, muy breve, del extenso currículum que tiene el profesor, el doctor Levalle, muy breve. Bueno, el doctor es historiador del derecho, abogado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET, es investigador del Instituto Gioja, entre otros cargos que posee. Después tiene una larga trayectoria como docente y académico, ha dictado cursos y conferencias en distintas partes del mundo, en las universidades más prestigiosas del mundo, ha escrito más de una docena de libros, más de 100 publicaciones científicas, bueno, y sigue y sigue. Es un honor entonces cederle la palabra al profesor doctor Abelardo Levalle. Bueno, muchas gracias. El tema que voy a abordar, como les decía, es lo que podríamos llamar la prehistoria del Instituto Gioja. O sea, ¿qué ocurrió antes de la creación de este instituto en materia de investigaciones en la Facultad de Derecho? Es decir, quiero dejar sentado que la investigación no comenzó en esta facultad con la creación del Instituto Gioja. No, ya hay antecedentes. Podemos hablar de etapas sucesivas que culminan hasta ahora con el Instituto Gioja, o sea, hasta 1984. Y voy a retroceder entonces en el tiempo. Lo primero que tengo que señalar es que las investigaciones comenzaron en esta facultad, pero no como un departamento de la facultad, sino como una actividad vinculada
al doctorado y que se materializaba en la elaboración, presentación de la tesis doctoral respectiva. En materia de tesis, podemos señalar dos grandes épocas. Una primera que se desarrolla en el siglo XIX, hasta todavía las primeras décadas del siglo XX, que es de investigación individual, no institucional. Lo único institucional es el objetivo que persiguen esas investigaciones, que es la obtención del doctorado, del grado de doctor. Durante aproximadamente un siglo, como decía, todo el siglo XIX y primeras décadas del XX, esas tesis no se pueden considerar en general, salvo excepciones honrosas que ya mencionaré, no se pueden considerar trabajos de investigación científica, sino que eran trabajos elaborados sin demasiado apego a reglas metodológicas y de no demasiada extensión, sino por lo general eran tesinas, algo más elemental, más simple. Están las tesis, gran parte de ellas, porque también se han perdido y ya no se conocen. Se puede comprobar entonces que esas tesis no eran en realidad trabajos valiosos, meritorios, que se pudieran incorporar a esta historia, a esta serie de etapas que demandó la investigación en la facultad. Pero hablaba de regla y excepción. Hay efectivamente excepciones, en el sentido de que ya en esa época, hablo ahora de la primera y segunda década del siglo XX, se llegaron a presentar tesis que son verdaderos trabajos de investigación, de acuerdo con el concepto que se tenía de la investigación en ese momento. Evidentemente, el método ha ido evolucionando, se ha ido desarrollando, se ha ido perfeccionando y se ha entrado entonces en etapas superiores. Pero teniendo presente esto, de que estamos hablando de un siglo atrás, se trataba de trabajos que respondían a los conceptos metodológicos vigentes en ese momento. No se puede valorarlos con los criterios actuales, porque sería un anacronismo, incurrir en un anacronismo, sino que tenemos que partir de la teoría de la investigación vigente en ese momento. Recuerdo entre los primeros trabajos, de las primeras tesis, que son verdaderamente trabajos de investigación y que siguen nutriéndonos hasta el día de hoy, después de tanto tiempo, estos primeros trabajos. La primera tesis que yo considero que ya nos sitúa en un plano científico
es la de Enrique Ruiz Guiñazú, La magistratura indiana. Es un verdadero trabajo de investigación. Otro también que es de la misma época es la tan conocida obra de Agustín Pestalardo, La enseñanza de las ciencias jurídicas y sociales en la Universidad de Buenos Aires. Esta primera historia de la Facultad de Derecho, que también es una obra meritoria, valiosa, también de consulta indispensable para todo aquel que pretenda abordar algún tema correspondiente a la historia de la facultad. De modo que también como tesis es de gran valor. Y la otra que también está en esos comienzos y tiene también sobrados méritos es la de Faustino Legón, Doctrina y ejercicio del patronato nacional. Es un trabajo realmente impresionante por la amplitud y la profundidad con que desarrolló ese tema, que también nos ubica, nos sitúa en un proceso de larga data, sumamente complejo, y que él lo trata también con un criterio exhaustivo. Poco más se puede decir de lo que volcó Faustino Legón en esa tesis sobre el patronato nacional. Estamos entonces en esta primera etapa de una actividad de investigación individual desarrollada con vistas a la obtención de un grado de doctor y que dentro de un conjunto de obras menores tiene también sus puntos elevados en tesis como estas tres que les he mencionado, porque están entre las primeras y se destacan fácilmente del conjunto de tesis de esos años. La etapa siguiente sería la que ya nos ubica en otro momento de la historia de la investigación en la facultad, y ya con un desarrollo de investigación institucional. Y quien promueve, impulsa y encabeza esta entrada en la etapa de la investigación profesional e institucional es Ricardo Levene. Ricardo Levene, que tiene un enorme mérito en la inserción y el desarrollo de la investigación institucional en la Facultad de Derecho. Él fue el que propuso y obtuvo de las autoridades de la facultad y dirigió
y organizó y desarrolló durante toda su vida, durante toda su existencia, el Instituto de Historia del Derecho Argentino y Americano. Una institución que cumplió una labor notable en este campo y que no siempre se recuerda cuando se habla de la investigación en la Facultad de Derecho. Es un olvido que merece una reparación. Levene, que dedicó toda su vida a la investigación y la docencia, había propuesto en este año de 1936 la fundación de este instituto, que fue el primer instituto que tuvo la facultad dedicado a la investigación y que obtuvo la aprobación y la inserción dentro del conjunto de los departamentos que tenía la Facultad de Derecho. A diferencia de otros institutos que se crearon después, en esa época, según la especialidad del mismo, es decir, así como Levene funda el primero de los institutos, de todos ellos, sobre historia del derecho, existirán después, en años posteriores, el de derecho público, el de derecho privado, el de filosofía del derecho, el de derecho comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digamos, honradamente, que esos institutos en su mayoría, en su gran mayoría, fueron sellos de goma. Es decir, que no tuvieron en realidad una actividad seria en relación con la investigación. De muchos de ellos no quedó ni siquiera un papel. Directamente no funcionaron. No funcionaron. Frente a eso, la actividad que le imprimió Levene a su Instituto de Historia del Derecho fue notable, descomunal. Quiero leerles una página que publicó Levene, titulada El plan de labor del instituto, y que publicó en la revista del instituto, que empezó a editarse en 1949. En el número 1 de la revista del instituto, que es este ejemplar que tengo acá, Levene publica el plan de labor y nos dice: el Instituto de Historia del Derecho continúa realizando su plan de labor científico y cultural. Como les decía, el instituto había sido fundado en 1936.
y había comenzado a funcionar, a actuar a partir del año siguiente, 1937. La revista del instituto, que se sumará a las series de publicaciones que fue haciendo, se empezó a publicar en 1949. Y entonces Levene dice: en primer término, se han iniciado los trabajos correspondientes a organizar los ficheros documentales y bibliográficos. Es decir, Levene tenía muy bien claro que un investigador tiene que empezar por tomar contacto con las fuentes del conocimiento de los temas relacionados con la función del instituto, en este caso, que es la historia del derecho. Y pues fue por eso que él fomentó no solo este trabajo de organización de ficheros, de archivos, sino que además fundó instituciones vinculadas también con la investigación. En este caso no en Buenos Aires, pero sí lo hizo en La Plata. Levene fundó y dirigió el Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires, el Archivo Levene, que hoy día lleva el nombre del fundador, para que fuera el complemento de además en tiempo la posibilidad de que los estudiantes y profesores consultaran, tuvieran la posibilidad de tomar contacto con las fuentes y a partir de ahí entonces formarse como investigadores. Esto fue en La Plata, pero lo relaciono porque nos demuestra su constante preocupación por la investigación seria, la investigación científica, la investigación metódica y la investigación institucionalizada con la tarea de la universidad. Entonces, organización de ficheros. Este último, el bibliográfico, comprenderá todo lo concerniente a la producción científica en obras, folletos y artículos sobre historia del derecho español y de las naciones americanas y de la Argentina, obviamente. Con respecto a nuestra bibliografía en materia de historia jurídica, tal fichero será el primer ensayo de registro de fuentes bibliográficas que permitirá caracterizar la historia de nuestras ideas y la orientación de nuestra literatura jurídica. Una vez que hayamos avanzado en su relevamiento, se dará comienzo a la organización del fichero documental. Será de gran valor para el estudioso esta centralización en el instituto de las fichas sobre documentos judiciales existentes en los archivos general de la Nación, de la provincia de Buenos Aires, de los tribunales, de la curia eclesiástica y de las provincias. Los miembros de este instituto, que son valores intelectuales representativos,
estaba organizado colectivamente, como obra colectiva, no individual, personal de él, en su carácter de profesores de historia del derecho o de investigadores de la especialidad, sumarán sus esfuerzos individuales en esta obra de conjunto para la organización técnica del trabajo científico. Siempre él tiene presente como norte el que el trabajo del instituto tiene que ser el desarrollo de la producción científica, no meramente artesanal, ¿no? Se relaciona con lo expuesto la dotación de una biblioteca especializada y el pensamiento de crear oportunamente y reunir el primer congreso o conferencia de historia del derecho americano para concertar un plan de cooperación intelectual entre especialistas. El estudio del derecho patrio en las provincias, aclaro que dentro del plan de publicaciones que ideó Levene, figuraban varias series de documentos, por un lado, de fuentes, como las llamaba, fuentes para el estudio de la historia del derecho de la nación y las provincias, colección de textos y documentos, colección de estudios, no solo se abocó a la publicación de fuentes, sino que además también se preocupó por fomentar la producción intelectual, y otra de las sesiones, de las secciones que le dedicó a esta función del instituto, estaba la elaboración y publicación de investigaciones, trabajos de investigación, bajo el título de estudios. La primera obra que apareció de esta sección de estudios para la historia del derecho argentino fue del propio Levene, la Academia de Jurisprudencia y la vida de su fundador, Manuel Antonio de Castro, 1941. La publicación fue la obra que encabezó esta serie, un trabajo de Levene hecho con toda la perfección con que él encaraba sus distintas tareas. Y el segundo libro de esta colección de estudios, que apareció en el mismo año de 1941, fue el del catedrático de la Universidad de Oviedo, el máximo especialista español en derecho indiano, Rafael Altamira y Crevea, que publica Análisis de la recopilación de las leyes de Indias de 1680. También un trabajo de enorme mérito y valor, que además Rafael Altamira
fue el que impulsó a Levene para que Levene se especializara en el derecho indiano, que fue su gran expositor. Y fue siguiendo los consejos de Rafael, del catedrático español Altamira, que había venido a la Argentina. Levene fue conquistado, podemos decir, por el derecho indiano. Bueno, no me voy a detener más en estas colecciones, sino simplemente para demostrar que el Instituto de Historia del Derecho, dirigido por Levene, no fue un sello de goma, sino que desarrolló una labor realmente notable en todo sentido, vinculada con la investigación. La colección de textos y documentos para la historia del derecho publicó 6 volúmenes. En los 10 primeros años de vida del instituto. Tomé ese periodo inicial para comprobar que ya desde el primer momento el instituto empezó a producir. Porque detrás de cada una de estas publicaciones había un gran trabajo de preparación. La colección de estudios, esta que les mostré los 2 primeros volúmenes, en esos 10 años iniciales produjo 3 volúmenes, 3 obras. La colección de estudios para la historia del derecho patrio en las provincias no solo le daba carácter nacional a las investigaciones, sino que además promovía lo que debía de ser la base sobre la cual construir la historia del derecho nacional, que es la provincial. De esta colección, él comenzó en 1947, o sea, cuando se cumplían el término de los 10 años que tomé yo para hacer este cómputo, y en ese primer año ya publicó una primera obra que fue La historia del derecho en Salta, de Atilio Cornejo. Otra serie que también publicó el instituto fue la de conferencias y comunicaciones. Eran opúsculos que recogían las conferencias que se pronunciaban en el instituto o las comunicaciones que elaboraba la dirección del instituto sobre distintas cuestiones relacionadas con la historia del derecho. En esos 10 primeros años fueron 17 opúsculos. Luego apareció la revista, ya fuera de excediéndolo el periodo de 10 años, 1949, el número 1, y se siguió publicando casi siempre regularmente, pero ya después
de Desaparecido Levene, y en algunos años posteriores más, entró en dificultades, tuvo un breve renacimiento a raíz de que el primer director del Gioja, Juan Carlos Agulla, decidió incorporar la revista de Levene como revista del Instituto Gioja. Eso nos permitió obtener un apoyo económico del CONICET y publicar algunos números más, pero ese subsidio se agotó. No fue fácil y no dio resultado las gestiones que se hicieron para obtener algún otro subsidio, y así fue que se extinguió la revista. Pero llegaron a aparecer aproximadamente 40 números de la revista del instituto. Bien. En 1900, como les había dicho, 36, 37, fue la fundación del Instituto de Historia del Derecho. A partir de algunos años posteriores, se fundaron otros institutos, pero que casi en su totalidad no tuvieron vida. En 1939, la facultad dictó una ordenanza general de institutos, aplicable a todos los que se habían ido creando en la facultad, incluido el de Historia del Derecho. Pero con este criterio de especialización. Cada especialidad jurídica iba a tener su instituto, si bien todos ellos estarían regidos por el mismo reglamento. Bien, en el caso de Historia del Derecho, la aplicación del nuevo reglamento no significó que alterara el régimen que le había dado Levene, sino que asimiló las nuevas disposiciones y siguió funcionando sin inconvenientes. Bien, esta etapa concluyó en 1984 con la creación del Instituto Gioja, del cual no me voy a ocupar, pero que sí ya nos colocó en una etapa más avanzada, que es esta de la organización de un centro único de las investigaciones en la Facultad de Derecho, que en fin, permitía un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles para la investigación, además de otros objetivos, otras funciones que Juan Carlos Agulla volcó en este folleto, en donde están expuestos los fines, los objetivos del Instituto Gioja,
y las publicaciones que se hicieron en esos años. Bien, ya he abusado del uso de la palabra. Pido disculpas por haberles dado esta lata y me retiro. Me retiro del micrófono. Bueno, muy bien. Gracias por sus palabras, doctor. Sí. Entonces, me corrigen si me equivoco, habíamos pactado que continuaba la doctora Gastrón, ¿verdad? Después del doctor, ¿sí? Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces permítanme hacer una breve introducción, muy breve también, de su extensa trayectoria. Bueno, la doctora Andrea Gastrón es abogada y procuradora de la Universidad de Buenos Aires, doctora en el área de sociología, entre otros títulos. Es docente de grado y posgrado de varias universidades de prestigio del país. Actualmente dirige el proyecto de investigación UASIT 2020, titulado Con los ojos de la ley, representaciones artísticas plásticas en el espacio público y semi. Bueno, no escuchamos el final, Marianela, de tus palabras, pero igual Perdón. supongo que me toca hablar a mí. ¿Se escuchó lo que dije o no se escuchó nada? En un momento te enmudeciste, pero bueno, yo entiendo que ahora me toca a mí, así que... Sí, le toca a usted, doctora. Le decía un breve repaso de su trayectoria. No. Que, ¿se escuchó o no se llegó a escuchar? Sí. Un poquito, bueno, que es abogada, procuradora de la Universidad de Buenos Aires, doctora en el área de sociología, entre otros títulos. Es docente de grado y posgrado de varias universidades de prestigio del país y que actualmente dirige un proyecto de UASIT 2020. Eso había dicho en breves palabras. Bueno, le cedo la palabra. Discúlpeme, gracias. Estas cosas pasan en la era Zoom. Es así. Bueno, muchísimas gracias, Marianela, por tu presentación. Y quiero agradecer públicamente a Juan Carlos que me haya invitado hoy a hablar de lo que es una parte muy linda de mi historia. Y para mí realmente es un honor compartir este espacio con los maestros, con Alberto, con Abelardo. Quiero contarles que yo tengo un recuerdo muy hermoso de ellos. El doctor Levalli a mí me hizo el honor de haber asistido a mi casamiento. Son cosas que no me voy a olvidar nunca. Y tengo por ahí la foto, pero me pareció, no sé, no mostrar esa foto, pero yo la tengo y algún día se la voy a mandar al doctor Levalli si él quiere verse en esa foto en la cual están con el maestro Agulla. Así que bueno, yo no puedo hablar como historiadora porque acá hay historiadores que son realmente tan reconocidos, así que no me animo a hablar delante de ellos, por supuesto, pero sí voy a hablar como socióloga, porque yo me dediqué a la sociología. Así que, y en este sentido, a mí me gustaría arrancar con una teoría que es muy interesante, que es la teoría del curso de la vida. Este es un libro, se llama así, de Glenn Elder, se llama El curso de la vida, que fue publicado en el año 1974, y este autor se da cuenta, en esos momentos empieza a investigar, cómo cada biografía individual está incrustada en un contexto social. La palabra que él usa es incrustada, embedded, ¿no? Que no es asociada, influida, no, él dice directamente está incrustada en un contexto social. Entonces, él se pone a analizar cómo se entrecruzan las biografías individuales con lo social, con la historia social, ¿no? Él trabaja con personas
en ese momento, que habían sido niños durante la crisis económica de 1929, y él comprobó cómo esta circunstancia que ellos vivieron, que estos niños y niñas habían vivido durante la crisis económica del 29, los marca a lo largo de su vida, ¿no? Esto me parece un dato muy interesante para analizar en qué sentido a nosotros, a las personas de mi propia generación, nos marcó la transición democrática, pero también nos marcó ese momento con el cual termina la excelente exposición del profesor Levalli, ¿no?, de los años 80, 1984, y lo que pasó a partir de ese momento, que es el momento en el cual yo estaba estudiando Derecho y me incorporo al GIOJA como becaria de investigación. Yo fui varios años becaria de investigación porque en ese momento existía un sistema de becas nosotros tuvimos la posibilidad de obtener becas de investigación para aprender a investigar, y lo hicimos en el marco del Instituto GIOJA, ¿no? Yo quiero recalcar esto. Obviamente acá voy a tener que apelar a la autorreferencialidad, porque el GIOJA fue parte de mi vida, digamos, y recíprocamente esto que yo viví, pero no solamente yo, sino toda esta generación de becarios y becarias, que en ese momento éramos muy, muy jóvenes, éramos estudiantes, la mayoría de nosotros, también creo que dejó una impronta en el Instituto GIOJA hacia adelante. Si yo lo miro desde hoy, creo que eso dejó una impronta en la manera en que tuvimos de relacionarnos y de investigar, y de algún modo tuvo que ver con esta herencia a la que se refería recién el profesor Levalli, que nosotros recibimos, ¿no? El profesor Levalli decía recién que el instituto fue creado en 1984, fue creado el 5 de marzo de ese año por una resolución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, y dice la página web la página oficial del Instituto GIOJA, dice: con el objetivo de coordinar y centralizar la investigación en un único espacio, a fin de evitar la dispersión de esfuerzos y prevenir la eventual superposición de tareas ante la existencia previa de numerosos institutos. Yo quiero resaltar acá dos conceptos. Por un lado, la idea de la investigación, y por otro lado, la investigación en un único espacio. La idea del espacio es una idea muy importante sociológicamente hablando, porque tiene que ver está directamente asociada a lo que es el territorio. Y el territorio, como categoría sociológica, es propia de una forma de vida social que son las comunidades territoriales, como decía Juan Carlos Agulla, es decir, el territorio como un espacio en el cual se establecen estas relaciones sociales, ¿no? Para nosotros el GIOJA era eso, era ese espacio, era ese lugar de encuentro, donde por un lado nos relacionábamos los becarios y becarias entre sí, entre nosotros, y por el otro lado, donde nosotros como becarios nos relacionábamos con quienes eran nuestros maestros y maestras, ¿no? Entonces había una relación que se iba construyendo en lo intergeneracional, con nuestros maestros, y también intrageneracional entre nosotros mismos. Y la idea de la generación histórica también me parece una idea muy interesante, teniendo en cuenta que el conocimiento es una construcción colectiva, ¿no? Entonces, había una idea que está incluso plasmada, me parece a mí, en este objetivo que es explícito en la resolución
que crea el Instituto Gioja, de crear esa comunidad académica, ¿no? A mí me parece muy importante resaltar esto, porque en ese momento, no nos olvidemos que la investigación en términos generales estaba prohibida, muchos investigadores habían sido prohibidos o exiliados o desaparecidos. Estamos hablando de un momento en la historia muy particular, que además estaba marcando las relaciones, esto que hablábamos recién, entre los maestros y los discípulos. Es decir, en un contexto tan autoritario, las relaciones jerárquicas también eran autoritarias. Entonces, muchas investigaciones se hacían obviamente por fuera de los canales institucionales, ¿no? De ahí esta idea de la Universidad de las Catacumbas. Entonces, inventar ese espacio que no existía, o que directamente no solamente no existía, sino que además era una actividad prohibida en un contexto de ese nivel de autoritarismo, es una situación, una circunstancia que merece ser destacada en esa situación, y esto a la vez implicaba modificar estas relaciones que eran jerárquicas, por definición, en ese contexto, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece la figura clave, creo yo, del director del Instituto Gioja, de quien fue por bastante tiempo el director del Gioja, que es Juan Carlos Agulla, mi querido maestro. Y bueno, digamos que de algún modo en su accionar cotidiano ponía mucho énfasis en este rol que tenía el instituto como ese lugar en el cual íbamos a investigar, ¿no? Es decir, él tenía la idea, y esto lo repetía permanentemente, de que no se investigaba en la casa, de que no se investigaba en cualquier lado, y de que el lugar natural al cual nosotros teníamos que ir a investigar era o debía ser el Instituto Gioja, que no era suficiente con sentarse a escribir, en ese momento era escribir a máquina, imagínense que estamos hablando de la prehistoria, como decía el profesor Levalli recién, sino que además había que hacerlo allí, en ese lugar, en el Instituto Gioja, ¿no? Entonces, a mí me parece que, bueno, todo eso marca una impronta, ¿no? Esa idea del Gioja como espacio y el Gioja como territorio, me parece a mí que es muy importante, digamos, porque precisamente era ir en contra de algo que, bueno, que tenía que ver con una cultura inmediatamente anterior, que era la cultura autoritaria, ¿no? Una de las cosas que yo recuerdo muy bien era la mesa redonda que existía en el Gioja, ¿no? La famosa mesa redonda. O sea, la idea de la mesa redonda creo que es una idea que tiene que ver justamente con esa construcción del conocimiento, que es una construcción colectiva, ¿sí? Y donde, bueno, todos a la hora de investigar podemos dialogar entre nosotros en igualdad de condiciones, aun cuando, por supuesto, había, y en ese sentido, esto también formaba parte de lo que nosotros vivimos, ¿no? Había un seminario, que era el seminario de los becarios, que era el seminario de los miércoles, donde tuvimos a grandes maestros exponiendo y de los que íbamos aprendiendo, ¿no? Pero ellos venían a enseñarnos, pero al mismo tiempo a dialogar junto con nosotros. Yo recuerdo mucho esas exposiciones y recuerdo algunos de los nombres que para nosotros fueron muy importantes, bueno, además de Levalli, de Alberto Castells, además del propio Agulla, los nombres de Ana Kunz, de Eber Bon, de Gladys Mackinson, de Carlos Nino, de Carlos Strasser, de Félix Schuster, de Cecilia Grossman, de Felipe Fusito, Mario Resnick, Fermín Ubertone, o Hortensia Gutiérrez Posse, o sea, todos ellos
y muchos otros que seguramente ahora no recuerdo, pero fueron los que venían, los que asistían, y miren qué nombres, ¿no? O sea, y nos enseñaban y dialogaban con nosotros. O sea, eso a mí me parece una idea que fue muy fuerte y que nos marcó absolutamente a los que después, de algún modo, vinimos a retomar esa posta y a construir, ¿no?, hacia adelante. En este sentido, recuerdo también otros nombres de personas, como por ejemplo Marta Biaggi, Griselda Capaldo, Cristina Menéndez, Mercedes Kers, todas investigadoras que estaban también en el Instituto Gioja. Varias de ellas eran investigadoras del CONICET, y con las cuales teníamos intercambios cotidianos, ¿no? Esto que yo comentaba casi anecdóticamente del profesor Levalli que venía a mi casamiento, era porque estas relaciones se daban en lo cotidiano, y nosotros nos conocimos ahí, y dialogábamos de muchas cosas, también por supuesto de cuestiones académicas, pero no únicamente de cuestiones académicas, porque los que lo conocieron a Guya saben muy bien que él, cuando terminaba el horario laboral, nos invitaba a sus discípulos a tomar cerveza al bar de la esquina, ¿no? Y ahí también continuábamos aprendiendo, diría yo, ¿no? Entonces, esto de compartir los espacios dentro y fuera de la facultad, a mí también me parece una idea muy interesante, ¿no? Este juego del adentro, pero también el afuera, y la importancia del afuera, la importancia de esos espacios que no eran los espacios institucionales, pero que eran en definitiva los espacios que habían permitido que la investigación continuara, oculta, pero que continuara en nuestro país, ¿no? Entonces, rescatar también esos espacios y rescatar esta idea y este juego del adentro y el afuera, ¿no? ¿Quiénes éramos los becarios en ese momento? A mí me gustaría nombrarlos, no sé si a todos, no voy a nombrar a todos, pero sí a muchos, porque esto nos va a dar una idea de dónde está mi propia generación, digamos, qué espacios ocupan hoy. Pero entre los becarios a mí me gustaría citar a Nancy Cardinó, Mari Beloff, María Laura Clérico, Aníbal Dauria, Guillermo Tracy, Marcelo Rafín, Roberto Andorno, Claudia Martín, Frida Armas, Verónica Gómez, Mariano Godachevich, Mario Gerlero, Odil Pedrido, Ingrid Breyer, María Laura García Conejero, bueno, muchos nombres realmente muy importantes, gracias a los cuales fuimos conociendo a su vez a otros compañeros y compañeras con quienes después nos hicimos amigos, el caso de Enrique del Percio, de Gonzalo Álvarez, etc., ¿no? Entonces, todo eso que vivimos, digamos, y ese lugar tan importante en el cual se incrustaron nuestras historias y nuestras biografías individuales con la historia colectiva, me parece realmente muy destacable, y tal vez es, digamos, una de las mejores decisiones que se tomaron en ese momento, y que tomaron sin lugar a dudas los que fueron nuestros propios maestros, ¿no? Esto digamos, como idea de lo que nosotros vivimos en ese momento. Bueno, a mí me parece que todo historizar implica al mismo tiempo un lanzarse hacia adelante, ¿no? Y en este sentido yo me planteo, ¿no? Y quería, digamos, traer esto a partir de esta historia que yo viví, pero que vivimos muchos y muchas de nosotros, el sentido de la investigación en derecho, por un lado, cómo investigar hoy y los desafíos que implica la investigación en el campo del derecho, a partir de lo que fue el Gioja, ¿no? Y la función que tuvo en ese momento, y bueno,
las que podría o no tener en el presente y en el futuro, ¿no? Entonces, me quedan algunas preguntas a modo de desafío. Yo, por supuesto, que no tengo las respuestas, pero me parecen preguntas válidas como para pensar hacia adelante, ¿no? ¿Qué significó y qué significado tiene lo que para mí es el gran desafío actual, que es la situación de pandemia, este nuevo contexto, que evidentemente vino a poner todo patas para arriba, incluyendo la propia investigación en el campo del derecho, obviamente, digamos, a mí me sirve repensar la idea del GIOJA como la del espacio del intercambio en la sociedad tecnológico-tecnocrática, y acá vuelvo, digamos, al maestro Agulla en este concepto, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que el GIOJA es una comunidad territorial en el sentido de lo que estamos analizando, en el cual se desarrollan estas relaciones primarias, estas relaciones cara a cara, bueno, cómo viene a impactar en el intercambio cotidiano en la sociedad Zoom, ¿no? En la sociedad tecnológica tecnocrática. Creo que ese, de algún modo, es el desafío que tenemos hoy, porque de algún modo también estos nuevos espacios que se crean a través de las redes sociales y demás, obviamente van a tener un impacto sin lugar a dudas en los modos en que investigamos y sociológicamente, ¿no? Y en que somos investigados al mismo tiempo. Así que bueno, terminar acá con estas reflexiones y por supuesto que luego quedo abierta a las preguntas que haya. Por mi parte, muchas gracias. Muy bien, doctora. Bueno, también los aplausos. Se debería activar automáticamente los micrófonos cuando termina cada uno. Bueno, muchas gracias, doctora. Bien, continuamos entonces con el doctor Alberto Castells. Les introduzco brevemente la trayectoria del doctor. Es abogado, graduado de la Universidad de El Salvador, doctor en Derecho Constitucional, quiero ver si tengo el micrófono, sí, en Derecho Constitucional, doctor en Jurisprudencia, es investigador del CONICET, es profesor de grado y posgrado de la universidad, autor de numerosas publicaciones, bueno, y continúa. Tengo entonces el honor de cederle la palabra al doctor Alberto Osvaldo Castells. Doctor. Tiene el micrófono silenciado. Abajo a la izquierda, ahí está. Listo. ¿Se escucha Gracias. ahora? Ahora Bien. sí. Muchas gracias. Gracias. Soy muy sensible a todo lo que se ha escuchado por parte de Abelardo y por parte de Andrea, de modo que en mi exposición hay aspectos que se superponen y que, bueno, estoy dispuesto a dejarlos de lado porque ya en parte han sido dichos. Lo mío será una especie de crónica que comprende 6 rubros expuestos según la siguiente traza. Un punto de inflexión, el regreso a la democracia. Etapa antidemocrática y predemocrática. Creación del Instituto GIOJA. Los primeros miembros del instituto. Perfil democrático del fundador Juan Carlos Agulla y finalmente la gestión de Agulla al frente del Instituto GIOJA. Me permito, con autorización de ustedes, hacer una lectura, porque lo que voy a exponer ha sido una creación directamente vinculada y exclusiva con este encuentro, de modo entonces que, más allá de la verbalización, la posibilidad que se brinda es la de la exposición en su lectura. Y pido también autorización a Juan Carlos por si considera que 20 minutos, que es lo que va a durar esta exposición, son demasiados
y en ese caso estoy dispuesto a reducirlo. Espero la respuesta. No, Alberto, el tiempo es tuyo, completamente tuyo. Muchísimas gracias. Un punto de inflexión, el regreso a la democracia. Soy Alberto Castells, investigador del CONICET, que se encuentra adscripto con lugar de trabajo en esta Facultad de Derecho, conforme a lo dispuesto reglamentariamente por las dos instituciones, CONICET y Facultad de Derecho. Pertenezco al Instituto Gioja desde su creación en 1984 y con anterioridad desde 1970, atenti, desde 1970, adscrito al Instituto de Derecho Público y Constitucional. Más de 50 años vinculados a esta casa, tras haber navegado por la zozobra e incertidumbre de los años de plomo y de las falsas democracias. Les anticipo que tengo 87 abriles, de modo que hablar de mi iniciación en 1970 es completamente natural a mí, pero tal vez extraño a quienes escuchan. El año 1984 fija el punto de inflexión del Instituto Gioja. Antes de esa etapa, una etapa antidemocrática y predemocrática. Después de esa fecha, regreso a la vida democrática en toda su extensión, con sus valores, no solo formales y procesales, sino como verdadero estilo de vida democrática. Etapa antidemocrática y predemocrática. Debo aclarar que lo que yo expreso es una crónica donde introyecto mis propios testimonios de vida en esas etapas que me correspondió actuar. Hago una brevísima referencias tópicas poniendo en contexto el punto de inflexión con su antes y su después. Entre los años 70 y 80 asistí a la etapa antidemocrática y predemocrática de la vida nacional, con anclaje en el entonces Instituto de Derecho Público y Constitucional, al que se ha referido Abelardo hace un momento. Fueron tiempos difíciles que nos tocó vivir bajo regímenes antidemocráticos. En 1973 y 74 asistí perplejo al decanato de Mario Kestelboim, teniendo como director del instituto a Luis Eduardo Duhalde. No a Eduardo Duhalde, sino a Luis Eduardo Duhalde. Fueron tiempos, yo diría, revolucionarios, entre comillas, bajo la presidencia política de Héctor Cámpora. Tuve algunas dificultades personales en mi labor de investigación en el Instituto de Derecho Público y Constitucional, pero dificultades que finalmente fueron superadas. En 1975 tuvimos como director del instituto a Arturo Enrique Sampay, bajo la presidencia de Isabel Perón. Recuerdo su comentario confidencial a la imposibilidad de una nueva reforma constitucional, como aquella de la cual fuera su artífice en 1949. En 1980, el antiguo Instituto de Derecho Público y Constitucional estuvo conducida por Atilio Barnech, quien organizó en pleno gobierno militar una jornada de derecho constitucional. Colaboré en su organización, supuesto el espíritu democrático de tiempos de vísperas que nos motivaba a todos en aquel instante. Con estos y otros precedentes,
llegamos a la creación del Instituto Gioja y el regreso definitivo a la democracia. Creación del Instituto Gioja. Como ha sido muy bien dicho por Andrea, el Instituto Gioja fue creado el 5 de marzo de 1984 por resolución del Consejo Superior, tal como se ha señalado. Eran los tiempos del regreso a la democracia, siendo presidente de la Nación Raúl Alfonsín, siendo rector de la Universidad Francisco de Lich y siendo decano normalizador de nuestra casa Eugenio Bulligin. La ceremonia inaugural del nuevo instituto tuvo lugar en la actual sala del director. A ella fuimos invitados unos pocos miembros, a los que yo llamaré fundadores, entre comillas, y que me incluye. Tras expresiones evocadoras del momento democrático que vivíamos, escuchamos con unción las palabras de investidura a cargo del decano normalizador, quien como centralidad del acto puso en funciones al flamante primer director del instituto, doctor Juan Carlos Agulla. Tanto Bulligin como Agulla tomaron la posta y se refirieron a la estrategia del nuevo instituto, esto es, como bien dijo Andrea, coordinar y centralizar la investigación en un único espacio democrático a fin de evitar la dispersión del esfuerzo y prevenir, la eventual superposición de tareas ante la existencia de una veintena de institutos. Como bien dijo Andrea, qué importante era generar ese espacio territorial dedicado a la investigación. Seguidamente, tanto Bulligin como Agulla se dedicaron a analizar cuáles serían los objetivos específicos del instituto y se hablaba entonces de una serie de tareas relativas a las áreas de su incumbencia: nuclear el conjunto de investigadores formados, promover la incorporación de nuevos investigadores, alentando vocaciones y brindando posibilidades para su aprendizaje, formar investigadores nuevos, dirigir y asesorar a los becarios, fomentar los vínculos entre grupos de investigación, transferir y difundir resultados de investigación, prestar asesoramiento a las instituciones que lo requirieran. Todos objetivos inspirados en una clara e irrenunciable vocación democrática asumida por las autoridades académicas superiores. Los primeros miembros del instituto. Andrea se ha referido con detalle a estos aspectos. Tal vez lo mío sea una variante de acuerdo a los primeros años del Instituto Gioja, 1984-1986. Andrea es un poquito posterior a esta época, de modo que está justificado tanto lo brillante enunciado que nos hizo, como el enunciado que yo pasaré a producir. Un primer desafío desde el mismo día de la voz de partida del instituto fue el de, entre comillas, ponernos el overol, o sea, el traje de mecánico, según la alegoría del propio Agulla, para empezar a ordenar el repositorio de libros que provenían de la veintena de institutos de la facultad, a lo que también se refirió brillantemente Abelardo Levalle. De modo que ubicado directamente en los anaqueles altos, trepado en endebles escaleras, sin aplicación de mínimas técnicas bibliotecológicas, trabajé durante un mes artesanalmente
con el propio Agulla, que también se ponía el overol, y además con Cecilia Grossman y con Rafael Perdomo, los primeros miembros del instituto que colaboramos a partir de su fundación. Con el paso de los días y de los meses, empezaron a circular por el flamante Instituto Gioja los profesores de la casa y los investigadores del CONICET, llegando a constituir un grupo calificado de miembros de número del Gioja. Los puedo enunciar con fundamento porque tanto Cecilia Grossman como Rafael Perdomo y como yo teníamos nuestro propio escritorio en lo que hoy son las salas de computadoras y las dependencias administrativas. De modo que el maestro Agulla estaba permanentemente con su ojo avisor sobre quienes laburábamos día a día en nuestro instituto y dentro de nuestros propios despachos. Si la memoria no me falla, recuerdo a quienes hacían presente en las reuniones seminarios de los miércoles y de los jueves, por allá por 1984 y 1985, reunidos alrededor de una enorme mesa directorio que aún existe y que estaba instalada en la actual sala de computadoras. Una veintena de profesores e investigadores debatíamos en un clima plural y participativo bajo la conducción de un auténtico demócrata, Juan Carlos Agulla. Menciono, creo que es lo que corresponde y que no se superpone con la brillante exposición de Andrea, menciono, digo, a la veintena de aquellos primeros miembros de número: Marta Andrich, Eduardo Barbarosh, Roberto Bernengo, Eduardo Conesa, Eber Rimoldi, Eleonor Devoto, Martín Farrell, Raúl Echeverri, Sara Feldstein, Felipe Fusito, Cecilia Grossman, Lidia Garrido Cordovera, Eve Leonardi, Abelardo Levalli, Tulio Ortiz, Beatriz Raglan, Héctor Sandler, Maureen Williams, Enrique Marí, Gladys Mackinson y unos pocos más, hasta llegar poco a poco y como por abulsión, como por agregados sucesivos, llegar a la actual población de más de 60 miembros titulares, una cincuentena de becarios y más de 60 miembros adscritos, un total de unos 170 que contrastaba con la reducida membresía fundadora de los años iniciales. Perfil democrático del fundador Juan Carlos Agulla. Tras el fallecimiento de Juan Carlos Agulla el 14 de enero de 2003, Felipe Fusito, profesor de esta casa, brindó un sentido homenaje al maestro, evocándolo a través de una entrevista que fuera publicada en Lecciones y Ensayos en su número 79, creo que en 2004 o 2005. Del homenaje a entrevista de Fusito, extraemos una traza del perfil democrático de Juan Carlos Agulla. En 1970, Juan Carlos Agulla fue designado por concurso profesor titular de Sociología de esta casa. Comenzaba una seria y convocante labor docente que tuvo amplia repercusión en el ambiente. Numerosos alumnos de los cursos de 1970, 1971 y 1972 que te precedieron, Andrea, colmaban los viernes el aula magna para seguir sus brillantes clases de teoría sociológica, docencia que continuaba los sábados
con un seminario de sociología argentina que se llevaba a cabo en una amplia sala de la planta principal de nuestro edificio. El entusiasmo, las charlas y discusiones en las que participaban docentes y alumnos continuaban en la confitería Las Artes, el afuera ante el adentro. La confitería Las Artes, frente a la facultad, hasta el anochecer de aquellos sábados memorables. Nos dice Fusito que los cursos de Agulla tenían la particularidad de su neutralidad a partir del análisis de líneas teóricas divergentes, en un tiempo signado por divisiones ideológicas confrontadas, sin tolerancia por líneas teóricas ni aceptación de ideas contrarias a las cultivadas en el ambiente académico de esos años, Agulla constituía una excepcional formación y una aleccionadora actitud. Las clases del maestro, nos dice, eran ágiles y dinámicas. Quienes eran sus ayudantes, entre ellos el propio Fusito, lo recuerdan como una persona accesible, aglutinante, enemigo de toda distancia formal en el trato y ampliamente respetado y reconocido por sus alumnos, cualesquiera fueran sus opiniones ideológicas o políticas. Con el retorno a la democracia, después de haber quedado cesante en 1976, Agulla accede nuevamente a la cátedra por segunda vez y por concurso. Pero atención, en 1988 le fue negada la titularidad de teoría sociológica de la Facultad de Ciencias Sociales, ganada en el concurso por el progresista Oscar Landi. Era el gran sueño de su vida, que se vio frustrado por una decisión arbitraria, según palabras del propio Agulla. Confiadamente, Agulla nos reunió a 2 o 3 de sus adláteres más próximos y nos mostró la depresión que sintió frente a esa posición, hasta llegar poco a poco a las lágrimas de lo que aquello había ocurrido. Y nosotros lo comprendíamos perfectamente porque sabíamos que esas cosas estaban ocurriendo en el ámbito universitario. Antes de poner fin al homenaje, Fusito sintetiza. Por su ideología, Agulla era un liberal no conservador, un liberal ético e igualitario. Agulla era un intelectual de diálogo tolerante, no de confrontación nihilista. Para Agulla, la universidad era la conciencia crítica de la sociedad en todos sus niveles educativos. Agulla era un amante de la clase magistral para grandes auditorios, a la vez que amigo de la enseñanza individual empática. Según Agulla, la excelencia universitaria no dependía de los alumnos, sino de los profesores. ¿Contradicción? De ninguna manera. Sin negar la democracia, Agulla tenía una visión aristocrática de raigambre europea, donde él había pasado muchos ciclos académicos de su vida. Como abogado, Agullal se interesaba por el derecho desde una mirada sociológica, constructivista e innovadora. En la enseñanza básica del derecho, el profesor debía ser de dedicación exclusiva. Agulla creía en la investigación institucionalizada a la que se refería Abelardo hace un momento.
de modo que el docente debía ser, además de docente, investigador. Agulla creía en la clase dirigente que gobierna el país, pero consideraba que había que formarla desde la universidad. Qué notable expresión para los días que transcurren y por los sucesos a los que nos sentimos impactados. No hay democracia exigente, decía, sin partidos políticos. Por ahora es la mejor de las opciones existentes. Creía Agulla en el régimen político parlamentarista. Decía que es de mayor nivel cultural y político que el presidencialista que tenemos. En materia de reforma constitucional, los fines y objetivos los debe formular el pueblo representado, pero su instrumentación y redacción deben estar en manos de los técnicos. Es la ingeniería institucional propia de los expertos puestos a interpretar la soberanía del pueblo. El suscripto participó existencialmente y día a día de la admirable semblanza democrática del maestro trazada por Felipe Fusito. Último punto de mi traza democrática: la gestión de Juan Carlos Agulla en el Instituto Gioja. La presencia diaria de Agulla dirigiendo los cometidos del instituto garantizaba una gestión democrática ejercida por un auténtico líder académico. Destaco 4 emprendimientos exitosos de clara raigambre democrática. Primero, la gestión durante su condición de las reuniones de los jueves y de las mesas redondas de los miércoles, continuadas sin interrupción por los directores que se sucedieron hasta llegar hoy a los seminarios permanentes y a los encuentros virtuales como este que nos convoca. Segunda realización, la continuación hasta su cese, como nos dijo Abelardo, de la tradicional y acreditada revista de Historia del Derecho Ricardo Levene, puesta bajo la dirección de Abelardo Levalli. Todo un lujo, toda una brillante realización y del prestigioso historiador aquí presente, que me emociona al hacer estas menciones. Cuarta gestión, inauguración durante 2 cohortes de la maestría en Sociología Jurídica, cuya cátedra de Sociología del Derecho Constitucional fue puesta a cargo del suscripto, modestamente hablando. La convocatoria fue exitosa, siendo alumnos destacados María Angélica Gelli, Franklin Obarrio, Mario Daniel Serrafero, entre otros entusiastas cursantes. Y bien, queridos amigos y amigas, termino este recorrido histórico con estas palabras finales. El regreso a la democracia en la Facultad de Derecho tuvo una coherencia sin igual en su gestación y existencia. Democracia institucional con la creación del Instituto Gioja y democracia existencial bajo la conducción de Juan Carlos Agulla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Ahí lo aplaudieron también todos los presentes. Bueno, habiendo ya escuchado las 3 exposiciones brillantes de estos doctores que nos acompañan, doctor Frontera, no sé si podemos abrir a... Yo iba a hacer un comentario por la altura de... Adelante, adelante. Sí, sí. Ya
tomando en cuenta ya la hora y atentos que uno de los expositores tiene que retirarse unos minutos antes, comentar lo siguiente, como a modo de reflexión final. Agradecerles a cada uno de ustedes las exposiciones porque fue un viaje de un siglo en la Facultad de Derecho a través de ustedes, ¿no? Esa exposición de Abelardo que nos introduce en la prehistoria del instituto magníficamente, ya tomando esos rasgos desde el siglo XIX en adelante, cómo se van construyendo las diferentes actividades de investigación dentro de la facultad y rescatando, bueno, la figura de Ricardo Levene como uno de sus actores principales, entre otros. Luego, ese viaje que nos permite Alberto en esa etapa de la década de los 70 hacia los primeros años de la década del 80, destacando, bueno, la figura de Juan Carlos Agulla y de esos primeros investigadores fundadores que ya los imagino en overol entre los estantes de una biblioteca, si me permiten, quizás una proto-biblioteca por sus estantes que recién estarían puestos a disposición. Intento imaginar lo que debe haber sido para Alberto y para esas personas habrá abierto las puertas del instituto por primera vez, ¿no? No sé, además del acto constitutivo, la apertura inicial, ¿no? Y algo que menciona Alberto, ¿no? 4 personas iniciales, hoy son 170 en total, ¿no? Además de todas las publicaciones que se van mencionando, que se van generando a través del instituto, y mismo Abelardo, cuando él menciona esa primera etapa previa al instituto, cómo se va conduciendo y se va recuperando las diferentes actividades. Y bueno, y Andrea, que muestra esa década del 80, esos jóvenes que se están incorporando a la investigación a través de esa figura del becario, y que van conformando el instituto hoy, ¿no? Quienes fueron alumnos ayer, hoy son maestros y formadores de recursos humanos. También algo que, como a modo más que de reflexión, de agradecimiento, de una generación no mucho posterior a la de ustedes, Alberto cuando decía el año 70, bueno, yo nací en el 71, a comienzos, Alberto, así que cuando hablas de esos 50 años, son mis 50 años de vida, básicamente. Agradecerles a cada uno de ustedes, porque no solamente la exposición o el testimonio de época, sino la labor que hicieron ustedes para que hoy estemos donde estamos. O sea, ustedes, bueno, el caso de Abelardo fue quien me formó, como dijo Andrea cuando se refirió al maestro Agulla. Bueno, mi maestro es Abelardo, y que le debo muchísimo, pero cada uno de ustedes, en cada una de las palabras que fueron dándonos a nosotros en esos momentos, todos nos fueron formando de alguna manera con sus exposiciones o con sus palabras de aliento. Recuerdo cuando estaba exponiendo en el seminario de investigadores en el GIOJA, mi prototesis sobre la descodificación, a Felipe Fusito le debo casi un capítulo completo cuando me costé, está hablando de un acto fundacional. Y creo que en esa tesis hay fácilmente 20 páginas dedicadas a Fusito, a Felipe, gracias a él, y esos encuentros en esa mesa redonda que yo vi al principio, después ya vi el salón de usos múltiples, eran magníficas porque se reunían las diferentes generaciones, que en última instancia está el núcleo de las universidades, en esa unión de generaciones entre maestros y discípulos. Así que lo único que puedo decir es gracias. Preguntas, miles para hacer. Por supuesto va a llegar la invitación para esa futura publicación, para que quede una colección sobre todas estas exposiciones. No sé si Raúl, Clidia o Marianela quieren decir algo, si ustedes como expositores quieren mencionar algo más. Yo nada más quiero decir gracias y nada, no tengo que hablar más. Perdón, yo tendría que retirarme. Mil gracias, Abelardo. Me disculparán No. que me retire en este momento en que quizá haya preguntas, diálogo, pero ya tenía el compromiso de otro Zoom. Vamos de Zoom en Zoom. Vamos de Zoom en Zoom. De Zoom en Zoom, Abelardo. Pero gracias por estar. Y gracias por tu exposición. Saludo a todos y una gran alegría de haberlos visto.
Muchas gracias a todos por sus exposiciones, por la presencia, un encuentro realmente organizado por Juan Carlos que merece una felicitación y un aplauso que también abarca a todos nosotros. Bueno, yo aplaudo a ustedes y creo que a Raúl quería hacer una pregunta porque levantó la mano. Raúl de Santis es licenciado en Historia, está haciendo una maestría en Relaciones Internacionales, así que esa es también la fascinación que tienen estos institutos que encuentran gente de diferentes vertientes. Raúl. Antes que nada, buenas tardes. Hago extensivas una palabra a Juan Carlos. Él habla de sus formadores, el doctor Levalle que se fue recién. Yo ya casi que soy un soldado de frontera, porque lo sigo a donde vaya. Al margen de eso, le quería hacer una consulta al doctor Castells, que en un momento de su exposición hizo el comentario de las discusiones que había en el instituto. Entiendo que en la temprana década del 80, en cuanto al sistema de gobierno en Argentina, que decía que debía ser no presidencialista, sino parlamentario, y me quedó una idea ahí dando vuelta en la cabeza, si esas discusiones traspasaron el ámbito del instituto, o si solamente quedaron en ese orden. Y bien, si he entendido bien tu pregunta, el tema del parlamentarismo es un tema que Abelardo sabe muy bien, se remonta a la época de Rivarola en la revista de Ciencia Política, donde en el gobierno de Sáenz Peña se hablaba frecuentemente del sistema parlamentarista, y entre los actuales gobernantes, el expresidente Eduardo Duhalde habla frecuentemente del parlamentarismo. Yo personalmente creo que en la Argentina es prácticamente imposible, a pesar de que, como bien decía Agulla, es un sistema cultural más avanzado que el hiperpresidencialista argentino. ¿Doy respuesta a lo que preguntas? Es una opinión, por eso lo escuché, como usted lo vio como un comentario, pero me interesó la pregunta, por eso está perfecto, le agradezco. Muchas gracias a vos. Un gusto. Juan Carlos, gracias por permitirme preguntar. No, por favor. No sé si Andrea querés decir algo a modo de ya de despedida final. Sí, yo suscribo, digamos, cada una de las palabras de Alberto en cuanto a la generosidad del maestro Agulla, a su liderazgo natural. Era un líder natural y era un maestro en todo el sentido de la palabra. O sea, era realmente alguien que nos marcó a todos sus discípulos, nos marcó a fuego, digamos, desde cosas por ahí hasta casi banales, diría yo, ¿no? O otras no tanto. Por ejemplo, esta idea del investigador full time es una idea que, digamos, sus discípulos somos, por lo menos los de la UBA, no así los de Córdoba, los de la UBA somos todos abogados y abogadas. Ninguno de sus discípulos al día de hoy ha ejercido nunca la profesión. Salvo, bueno, en el caso de Fusito, él tenía su opinión diferente y en eso peleaban mucho ellos. Pero en el caso de los más jóvenes, de Nancy, Enrique del Percio, ninguno, porque esa era una idea con la cual nos crecimos, digamos, escuchando esto, el investigador debe dedicarse 100%, y éramos jóvenes, y esto es lo que hace que te marque, ¿no? Por eso lo del paradigma del curso de la vida. No es lo mismo recibir las enseñanzas a los 20 que a los 40. Cuando vos tenés 20, esto te marca de otro modo, digamos, ¿no? Así que sí, claramente suscribo cada una, o frases, por ejemplo, esta idea de no importa lo que investiga, lo importante es investigar, ¿no? Esto era algo que a nosotros también, usted investigue cualquier cosa, pero investigue.
Y a investigar se aprende investigando, o sea, la importancia de la práctica en la investigación. No es solamente la teoría, lo que te contaron, no, 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 es uno hacer o una hacer ese trabajo, ¿no? Y ahí es donde se aprende a investigar, ¿no? Estas son ideas que, digamos, que a nosotros nos marcaron, ¿no? Absolutamente. Sí, así que suscribo totalmente. Te agradezco mucho, Alberto, por tu excelente exposición, porque a mí me llevó a recordar muchas de las cosas, que no es que las tuviera olvidadas, ¿no? Es imposible olvidarse de un maestro como Agulla, o sea, pero en la práctica, ¿no? En lo que él no enseñaba solamente con su palabra, enseñaba con lo que él hacía y con su ejemplo, ese era, ¿no? Así es. Así que bueno. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias. Y bueno, gracias y nos despedimos. Espero que pronto nos volvamos a encontrar y espero en forma presencial. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos, gracias Abelardo, gracias Andrea y a todos los presentes. Un fraternal abrazo. Muchas gracias. Igual para ustedes. Gracias, Laura, Muchas por todo el gracias. apoyo y a Claudia también.